Buenas tardes. Hoy en esta tarde, 19 de septiembre, es un día simbólico para la ciudad de Puebla. Pues vamos a trabajar en griego unos textos interesantes, lo que dé tiempo. Vamos a estudiar aplicando el método ecléctico analógico al análisis de estos textos. Solamente algunos fragmentos. Tenemos el primer texto, que es de Sopo, el siervo y la viña. El segundo texto, la sabiduría de Jesús, donde voy encontrando elementos comunes de este trabajo. El tercer texto, el prólogo de San Juan, los 14 versos del primer capítulo. Y bueno, pues comenzamos con el primer fragmento. Y antes de comenzar la clase, le dedico esta clase a nuestro amigo el maestro Alejandro Romero, que nos ve hasta la Ciudad de México. Esta clase que voy a dar la tomo de los 8 textos que he considerado para mi conferencia que dictaré la semana que viene, el 24, 25 y 26, en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante el 15º Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica. Tenemos ahí el primer texto, que se llama El siervo y la viña. Dice así: Elafos kinegus feugusa hipampelo ecrisato. Allí debe haber un error en el ecrisato, porque debe ser la xi, para que diga ecrisato. Así que diga ecrisato. Así, ahí le corregimos. Debe decir así: ecrisato, hipampelo, ecrisato, hasta ahí. Y luego dice: parel sonton doligo ekeino, gelafos teleos, ede lacein doxasa, tonte sampelu, filon escien ersato. Vean qué bonito fragmento, estudiando los aoristos. Leemos la primera oración hasta donde está el punto. Todos. Elafos kinegus feugusa hipampelo ecrisato. Está bonito este. Allí detectamos el núcleo, que es el verbo ecrisato. ¿Sí? Ecrisato es este verbo, ecrisato es el verbo encripto, pero con un aoristo. Sí, con un aoristo tiene el sufijo sa, que quiere decir ocultar. Se ocultó, es un aoristo. ¿Quién se ocultó? Elafos, es decir, la sierva se ocultó, hipampelo, debajo de una viña. Y ahí está la subordinada de participio con el verbo feugusa. Tiene las desinencias del participio. El participio tiene estas desinencias: on, el masculino; el femenino usa on, el masculino; y neutro. Y ahí tenemos como el sustantivo elafos es femenino, entonces feugusa es femenino. Es un adjetivo participio y concuerda con el antecedente, o más bien con el sustantivo al que acompaña, elafos, en caso, género y número. Como es participio presente, tradúzcanlo como un gerundio simple del español. Una sierva huyendo a los cazadores, kinegus, como el verbo feugusa. Ahí está la relación de ontología con semántica.
con etimología y con morfología. La naturaleza del verbo feugo es transitiva, por eso decimos kinegus en acusativo. Una sierva, huyendo a los cazadores, se escondió, se ocultó, hipampelo, debajo de una viña. Y luego viene otra oración. Parelson ton doligon ekeino, que elafos teleos ede, lacein doxasa, ton te sampelu, filo esien ersato. Ahí también quítenle la coma que hay después de elafos. No debe ir coma. Está entonces allí el verbo parelson. Vean, es un aoristo segundo también del verbo parerjomai, de paraerjomai, que quiere decir avanzar, ¿sí? Y avanzaron. ¿Quiénes avanzaron? Ahí ekeinon. Aquellos, se refiere a los cazadores. Aquellos avanzaron, doligon, un poco adelante, un poco. Oligon es un adverbio de ¿qué? ¿De qué será? De tiempo. Es un adverbio de tiempo. En sintaxis lo venimos llamando ¿qué? Un modificador. El adverbio. En sintaxis, en morfología lo llamamos adverbio. Y en semántica le damos el significado de un poco. Avanzaron un poco adelante aquellos. Y luego viene, después de keinos, antes está la partícula de, esta partícula de, es una coordinante en sintaxis, en sintaxis es una coordinante, de modo que con esta conjunción se va a coordinar esta oración con la anterior. Con esta conjunción de, puede ser copulativa o puede ser adversativa. Pero, hay que tener cuidado con las conjunciones. Las conjunciones siempre van a unir pensamientos. Por eso Donato Elio, en su arte gramatical mayor, cuando define la conjunción, dice que es una parte de la oración que une y ordena un pensamiento. Vean, con esta partícula de ordenamos y unimos la siguiente oración con la anterior. Y luego viene ya geelafos teleo sede lacein doxasa. Ahí otra vez viene un participio doxasa, pero es del verbo doqueo. ¿Qué pasa con la capa? Con la capa más la sigma del aoristo se vuelve una sí. El verbo doqueo quiere decir parecer, así como creer, considerar. Por lo tanto es un verbo de pensamiento, ¿sí? Es un verbo de pensamiento. Y cuando hay verbo de pensamiento, aquí viene una de las construcciones más hermosas del griego antiguo. Entonces surge la oración completiva de infinitivo. Observen cómo a partir del verbo doxasa, entonces viene un infinitivo. Y el infinitivo es lacein. Existe el verbo lanzano. Vean este verbo. El verbo lanzano. Lanzano es un verbo, sí, un verbo regular que tiene dos raíces. La usa el aoristo segundo y lanzar la usa el presente. Entonces, como allí como tiene la desinencia ein, que es la desinencia del infinitivo, más la raíz segunda, entonces es infinitivo de aoristo segundo. Y pensando que ya estaba oculta, teleos, un adverbio que quiere decir completamente, que ya estaba escondida finalmente. Ede es un adverbio de tiempo, es como el latín jam,
que ya estaba escondida completamente. Ersato, viene la siguiente oración. Tonte sampelu, shilon esiein ersato. Vean otro aoristo muy hermoso. Este aoristo, ersato, es el verbo arjao. Ese verbo hermoso, arjao, que es un verbo de régimen. Arjao, que quiere decir comenzar. También puede, de allí viene arge, de allí viene arquitecto, de allí viene arjonte. Es interesante este verbo. Ersato, también está escondida la ji, una consonante gutural. Vean, siempre que salgan estas consonantes, kappa, gamma, ji, e incluso la misma si, más una sigma, entonces se va a transformar en esta consonante. Xi, consonante gutural, que son estas tres, kappa, gamma y ji, más sigma. Por eso es que está allí, en ese concurso de consonantes, está el verbo ersato, con la desinencia en tercera persona singular de la voz media, de la desinencia de los tiempos secundarios que tiene menso-to. Ahí está, menso-to. ¿Se acuerdan de la palabra menso? Y le agregan el to. También se aprende por relación de palabras, ¿sí? Entonces, ersato quiere decir comenzó, y ahí viene otro infinitivo, pero ahora presente. Estie, comenzó a tragar. Allí como es animal, ¿sí? Unos lo pueden traducir, comenzó a comer, ¿sí? Pero aquí comenzó a tragar, ¿qué cosa? Ton, filón, las hojas teampelú de la vid. Vean, desde aquí ya está la preparación para la moraleja, el texto donde la sierva se esconde de los cazadores debajo de las hojas de la viña, y después esta malagradecida sierva, se habla de una sierva de un animal, comienza a hacer daño a la viña, comienza a desgajar las hojas de la viña, y entonces queda pelona literalmente la viña, y allí es cuando los cazadores se van a dar cuenta. Viene un fragmento muy hermoso enseguida que dice así: Tuton de seiomenon, hoikinegoi epistrafentes, kai hoper en aleses, nomisontes ton son, hipotois pilois ti, critesai, belesin, aneiloten elafon. Vienen verbos ya un poco más difíciles, pero muy emocionantes estos verbos. Comienza entonces la primera construcción que encontramos es un genitivo absoluto. Aquí viene otra de las construcciones más importantes del griego antiguo. Ya salió una, la oración completiva de infinitivo. Ahora sale otra, la oración subordinada de genitivo absoluto. En latín, ¿cómo sería este genitivo absoluto? El ablativo absoluto. Muy bien, viene el ablativo absoluto, que aparece por primera vez en el método lingua latina per se illustrata ex Hansen y Norberg en la lección 16. En la lección 16, cuando dice sole oriente, ahí está, salido el sol, aquí tuton seiomenon. El verbo seio, este verbo seio, el verbo seio quiere decir deshojar, pero aparece con omega, es un verbo contracto. Los verbos contractos tienen antes de omega, alfa, epsilon y omicron. Están saliendo mucho. Como este es un autor de la paideia de esa época, por la cronología, Esopo es del siglo VI antes de Cristo. La época de oro del griego comienza en el siglo VI antes de Cristo y termina en el siglo IV. Son los 3 siglos del buen griego, del griego propiamente ático, que tiene elementos ya de jónico, tiene elementos de dórico y también de ático.
Este autor escribe en prosa, es Esopo, y la prosa tiene un ritmo libre, muy hermoso, y por eso se oye elegante este genitivo absoluto. Tuton, deseiomeno, es decir, deshojadas estas, viene la oración principal, dice, hoi kinegoi epistrafentes, los cazadores. El verbo epistrafeo o el verbo epistrefeo, vean, otro verbo contracto, quiere decir regresar. Sí, regresar. Se regresaron. ¿Quiénes son los que se regresaron? Si ya habían avanzado un poco. Los cazadores, por eso hoi kinegoi es el sujeto y está puesto en nominativo. El nominativo es un caso gramatical. Un caso gramatical es la estructura, función o sintagma. ¿Qué? Estructura, función o sintagma que tiene una palabra nominal dentro de la unidad sintáctica. Cada caso gramatical tiene una función, un sintagma o una estructura. Y aquí se pone la estructura, la sintagma o la función es sujeto. Y luego viene un kai, es una conjunción. Entonces ordena y une un pensamiento. Y dice Lourdes Rojas en su volumen 1, o volumen, ¿cómo se dice? Uno primero. En su primer volumen del manual de iniciación al griego, allí en la página 44, cuando está explicando la palabra kai, la nota número 5 dice que la palabra kai es una conjunción coordinada copulativa que une palabras de la misma naturaleza. Esto es sustantivo con sustantivo, adjetivo con adjetivo, verbo con verbo, oración con oración. Aquí está uniendo epistrafentes con otro participio nomisontes. El verbo nomiso es un verbo de pensamiento también y está en participio. Quiere decir que los cazadores se regresaron y creyendo, vean, creyendo. Luego dice tonson, hipotois, philois ti. Ahí está el pronombre indefinido. El ti se refiere a tonson. Es decir, creyendo que uno de los animales con el verbo cryptesai. Ese verbo está en infinitivo porque el verbo nomisontes es un verbo de pensamiento. Miren qué hermosa oración. Con este texto Esopo se sacó un 10. Siguiendo esas normas de mi maestro, el doctor Enrique Serrayma Sirici, allá en la Universidad Pontificia de México, cuando nos enseñaba griego allá en el, no tan lejano, pero 1996, 97 y 98, cuando yo estudié griego con el doctor, decía, un verdadero autor griego es aquel que sabe usar los participios y los aoristos. ¿Qué son los participios? Adjetivos verbales, son verboides, son verbos nominales, son nombres verbales, son sustantivos verbales, son verboides, llámese como se llame. Están bien puestos aquí en este texto. Vean, el verbo cripto quiere decir esconder, pero ahora Esopo nos puso la voz media del infinitivo. El verbo cryptesai, que alguno de los animales, se puede traducir más hermoso, Mayra, que un animal. Que un animal estaba oculto, estaba escondido, hipotois philois. Vean, ahora no nos pone el apóstrofo como arriba, hipampelo. Ahora, como la siguiente es consonante de hipo, pone su acento grave. ¿Sí? Hace barítona la palabra que era oxítona. Ya en prosodia, debajo de las hojas. Y luego dice Belesin o aneilon. Ahí viene otro aoristo segundo, aneilon. ¿Sí? Del verbo aneiro.
que quiere decir dio muerte, ten elafón. Dieron muerte, es tercera persona plural de aoristo segundo, indicativo, y dice el objeto directo, ten elafón. Dieron muerte ¿a qué? Al ciervo, a ese animal le dieron muerte, lo mataron, ¿sí? Lo asesinaron, Belezid, un dativo de instrumento. Un dativo de instrumento se construye en dativo sin preposición y es un complemento circunstancial, es decir, una estructura, sintagma o función que señala una circunstancia en la acción. Belezid, con sus dardos, con sus flechas. Y ya queda hermoso ese fragmento, ¿sí? Y luego dice otro fragmento, dice, Hedneskusa toyautelege dikaya peponsa ugare deite sosasanme limainesai. La primera oración es Hedneskusa toyautelege. Ahí la dificultad para leer un apóstrofo, ¿sí? un apóstrofo primero con el verbo elege. Gede etnescusa, otro participio que se parece etnescusa a los adjetivos participios que ya había usado arriba, Esopo, donde dice también el adjetivo doxasa y el primero peucusa. Entonces, etnescusa, es decir, y al morir, y al estar muriendo, y una vez muriendo, decía tales cosas, decía semejantes cosas. Toyauta, ahí es un objeto directo del verbo elege, un imperfecto del verbo lego. Y dice dikaya peponsa, del verbo poneo, que quiere decir trabajar, fatigarse. Decía sufrir también, que sufría, dikaya, la justicia, o sufría justamente. Ugare de intenso sasame, ahí una enclítica, el me, se junta con sosasam. Un adjetivo participio en aoristo, un adjetivo participio en aoristo del verbo soso, ¿sí? Del verbo soso, que quiere decir salvar. Dice, pues no era necesario limainesai, ahí está otro infinitivo porque lo exige el verbo tercio personal edei. Cuando aparece el verbo tercio personal edei, es similar a esos verbos terciopersonales que aparecen en ¿qué? En latín, como el verbo oporter, el verbo nequese est, el verbo convenit, cuando pide un infinitivo y un acusativo, y ese infinitivo se vuelve sujeto de la oración. Del mismo modo aquí limainesai y el acusativo ten sosasame, también el pronombre en acusativo, hacen el sujeto de la oración del verbo terciopersonal edei. Pues no era necesario destruir la cosa que me salvó. Vean qué hermoso, la cosa que me salvó. ¿Qué fue lo que destruyó Iván? Las hojas, ándale, y ahí estaba escondida la cierva, y por eso los cazadores allí, al ver ya pelona literalmente, ¿cómo se dice de otra forma? Se oye muy feo, pelona la viña. Deshojada, ya no se pudo esconder, ya se veía bien. Y no se las comió las hojas, sino solamente la manía de destruir. Vean, estos personajes maniáticos que tienen nada más la manía de destruir lo que ya está construido, se aplica también en la enseñanza de la lengua. Hay gente que le gusta destruir,
y corregir, como dice Antonio Wash en su sintaxis latina, de destruir, de corregir lo que ya está bien hecho. Sobre todo cuando analiza un texto de griego, otro maestro que es maestro de griego. Ahí se aplica, ¿no?, esa frase ¿cómo se llama?, del comediante latino, el que escribió a Sinaria, Plauto, cuando dice homo homini es lupus, o sea que el hombre es un enemigo, no, el hombre es un lobo para el hombre, porque dice homo homini lupus est. Lupus est. Aquí vean este animal pues solamente destruyó las hojas y luego viene al morir, por eso dice al morir, al estar muriendo, al estar agonizando, decía semejantes cosas, decía tales cosas: he sufrido justamente, porque no era necesario destruir, que yo destruyera la cosa salvada, que yo destruyera de otra forma, que hubiera dicho tafila tuampelu, que yo hubiera destruido las hojas de la viña, ¿sí? Y luego viene la moraleja, dice jomizos de loy jotijoy adicuntes tu se huerguetas hipóceu colasontai. El relato de la palabra mitos viene mitología, ¿sí? El relato, o sea que cuando decimos que alguien es mitómano, no hay que entender solamente el sentido despectivo, el sentido negativo. Dice, este es mitómano, o sea, tiene la manía de narrar fábulas, de narrar mitos. Oye, el que narra fábulas, y si las narra con auristos, con participios, con oraciones subordinadas de infinitivo, con oraciones subordinadas de participio, oraciones subordinadas de ¿qué? Otra cosa, de oraciones circunstanciales mediante conjunción, o también oraciones de relativo. Aquí hay una oración de relativo que me la brinqué, me la pasé. Vean, era esta oración donde dice, a ver, ayúdenme a encontrarla, donde dice Kai Hopper en aleces. Hopper es un pronombre relativo, Hopper, el neutro. El masculino y femenino es Hosper y el neutro es Hopper. Sí, entonces decía, lo cual era aleces, verdadero, porque se está refiriendo a las oraciones subordinadas que están. Es decir, deshojando estas, los cazadores se regresaron y consideraron y pensaron que un animal estaba oculto debajo de las hojas, lo cual era verdadero, lo cual era verdad. O sea que vean lo que dicen algunos, mis sospechas fueron verdaderas. Por eso dice la oración subordinada del relativo, esa oración forma parte de un periodo. Por eso decimos que un periodo es una oración compuesta en la cual la oración secundaria se subordina a la oración primaria, pero la puede anteceder, se puede anteponer la oración secundaria, se puede posponer o se puede interponer. Vean, y esto tiene hiperbatón. Tiene hiperbatón. Vean el texto de Lucas. El texto de Lucas, vean cómo Esopo es del siglo VI antes de Cristo y Lucas es del siglo I después de Cristo. Yo no sé dónde haya estudiado griego Esopo, porque supuestamente es un campesino. Y para que un campesino escriba, un campesino pues, era de Tracia. Si nosotros vemos el mapa allá de Grecia, a ver, por favor, que nos siga la cámara, para que nos
hasta me voy a subir aquí, ¿no? Esta silla, como que todo está hecho para explicar, ¿no? Vean, Tracia está aquí, en esta zona. Aquí está donde dicen los tracios. Es una zona de esclavos. Por eso todo lo que se ve en color amarillo, según este mapa, el mundo griego en el año 450 a.C., todo eso es el mundo bárbaro para los griegos. Todo lo que está en color naranja es el mundo civilizado. O sea que allá es el campo, propiamente. Aquí debe ser un seudónimo el fabulista Esopo. Un campesino que cuenta fábulas, que dice cuentos, leyendas, pero en esas leyendas está oculta una sabiduría. Podemos definir ya la fábula del siguiente modo. Es un género literario en el cual los personajes son animales, también los personajes son seres humanos, cosas abstractas y concretas que tienen comportamientos humanos. Aquí, por ejemplo, esta sierva se está comportando como un ser humano, ¿sí? Pero también Esopo, si se le atribuyen 350 fábulas, fíjense, son relatos cortos, casi para cada día. Si el año tiene, para cada día. Si el año tiene 365 días y son 350 fábulas, a Esopo solamente le faltaron, ¿cuántas? 15. 350 más 15 da como resultado 365. ¿Sí? Que las han completado ya otros al hacer paráfrasis. Fedro, al hacer paráfrasis de esto, o al traducirlas al latín y ponerlas en verso. ¿De acuerdo, maestro Porfirio? Esta fábula, ¿cómo se llamaría en las versiones de Fedro? Es la del ciervo. La del ciervo equivocado. El juicio equivocado, el ciervo viendo su imagen en la fuente. No, es cuando el ciervo se enrama. Porque estaba primero viendo su imagen sí, cierto. en el espejo de las aguas y está valorando mucho su cornamenta y no sus piernas. Y después va a caer con la cornamenta entre las ramas. Por eso yo sigo insistiendo que los romanos han sido los mejores traductores de los griegos hasta ahora. ¿Cómo le hicieron los romanos si ellos no conocieron los grandes diccionarios de griego de los que presumen los universitarios? Dicen, si tú no usas un diccionario griego-alemán, griego-inglés, griego-francés, griego-italiano, o no utilizas un buen diccionario de griego, no vas a poder traducir a Esopo, a Aristóteles, a Platón, a Demóstenes. Y yo me pregunto, ¿y entonces cómo le hicieron los romanos? Si no conocieron el inglés, el alemán, el francés, el italiano, de lo que tanto presume el universitario moderno o posmoderno. Como dice, con la ontología, la epistemología. Sí, ellos conocieron el trabajo interdisciplinario. El conocimiento universitario se obtenía a través de un maestro. Yo puedo hablar más que de Esopo, de la escuela de Esopo. Puedo hablar más que de la escuela de Lucas, de la escuela de Lucas, de la escuela de Pablo, de la escuela de Juan, de la escuela de Aristóteles, Eliseo, de la escuela de la escuela de Platón, de la escuela de Isócrates. Vean todo esto. Observen a Lucas, él es un historiador. Dentro de los evangelistas se considera historiador a Lucas, aunque no totalmente. Pero sí podemos decir, si mi concepto de historia va con esa frase en latín que dice historia, est estis vivus de hominibus mortuis. Historia, est estis vivus. ¿Cómo traduces esa frase? La historia es el Vivus, o sea, es la obra viva. Historia est estis vivus. Es una oración sustantiva copulativa. Parafraseamos a Marco Tulio Cicerón cuando dice: Historia est estis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae,
Nuntia vetustatis. Pero ahora decimos más breve. Historia es testis vivus de hominibus mortuis. ¿En qué caso está de hominibus mortuis? Ese es el asunto a tratar. En griego se decía peri y en latín se dice de hominibus mortuis. ¿En qué caso? En ablativo. Muy bien, en ablativo. Está en ablativo, ese es el asunto. Es decir, la historia es la obra viva de los hombres muertos. Aquí, en ese sentido, Lucas, como dice el doctor Pedro Tapia Zúñiga en la Universidad Nacional Autónoma de México, prescindiendo de cuestiones religiosas, dogmáticas y teológicas, Lucas es un autor griego de la época imperial. Miren, el imperio comienza en el año 27 antes de Cristo y se acaba en el año 476 después de Cristo. Si sumamos esas 476 más 27, ¿cuántos años son? Así como dicen en mi pueblo, échale lápiz, Iván. 476 más 27. 496. Más de 500. 476 más 27. 506. 3. 4. 503. 503 años de imperio. Entonces la época imperial abarca esos 503 años de imperio. Dice Pedro Tapia Zúñiga, uno de los helenistas más importantes que tiene nuestro país actualmente. Pedro Tapia, la formación de Pedro Tapia Zúñiga, también ex seminarista palafoxiano, desde la primaria hasta que terminó los estudios de teología. Salido del seminario, ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hace licenciatura en letras clásicas, en unos 3 años. Ya iba aventajado, era alumno del padre Justino Cortés Castellanos, del mismo que nos preside aquí en la Academia de Lenguas Clásicas, alumno del padre Moisés Oropesa, un gran historiador, y de Humberto Vargas Rivera. O sea, de 3 grandes helenistas, ¿cómo no iba a ir formando así? Yo también vengo así como ya estudié con esos palafoxianos, como era la última cola de esos helenistas. Ya estaban viejitos mis maestros, pero bueno, todavía, y a pesar de que el alumno, es decir, este individuo que está sentado en esta cátedra es de lento aprendizaje, allí hablando de cosas ocultas, yo descubrí allí en ese encuentro con esos grandes maestros que tenía yo buena memoria. Y me descubrió un viejito de 75 años, el padre David López Jiménez. Sí, un gran latinista, yo creo que ha sido de los mejores que ha tenido el siglo XX en Puebla. El padre David López Jiménez murió a la edad de 90 años. Y me dice, oye, tienes buena memoria, entonces ponte a estudiar idiomas, porque los idiomas requieren memoria. Miren, hoy di la clase así de, solo con el texto. Con el texto. Entonces quiere decir que todo el vocabulario está en mi cabeza y toda la estructura lógica y sintáctica pues también, ¿no? Por eso Iván, ya que te gusta la lógica y la sintaxis, mira, aplícala en los textos y por tu gusto así, ¿no es que dice el dicho hablando del gusto? El que por su gusto muere, ¿cómo dice? Hasta la muerte le sabe. Son dichos de pueblo, ¿sí? Son refranes. Los refranes no tienen autor, pero pueden venir de la tradición, del pensamiento, ¿no? Vean este Esopo. ¿Qué te dice, Mayra, este texto que acabamos de hacer? Y ahorita regresamos a Lucas. Algo que se te haya quedado. Pues todo el vocabulario, no sabía muchas palabras. ¿Cuál palabra te llama la atención de todas estas? Una solamente. Aleces. ¿Cuál? Aleces. Aleces, ándale. Aleces es un adjetivo de segunda clase, de esos que se enuncian solo con 2 desinencias, con eta para masculino y femenino.
y con épsilon para neutro. Vean aquí, aleces es neutro porque está acompañando al pronombre relativo neutro, hopper, lo cual era verdadero. Y aleces está emparentado con otro sustantivo, ¿no? ¿Cuál? Aletheia. Es la palabra que más lata da en los estudios de filosofía. Más desde que existen las lecturas de Heidegger. Porque Heidegger pues estudió griego. Heidegger también fue seminarista jesuita. Y estudiar en un seminario jesuita de inicios del siglo XX es una buena formación. Los jesuitas siempre han sido buenos, no sé si ahora todavía. Porque ahorita ¿qué institución no anda en crisis? No me digan los que nos están viendo que México está en la época de oro. No, estamos en crisis, México, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, todos los pueblos andamos en crisis. Pero ahora, vean este trabajo que lo podemos conectar con los estudios de humanidades. De allí la importancia de estudiar griego y latín. Imagínate, Iván, tú vienes de una ingeniería, ¿no? ¿De cuál? En computación. ¿Tú crees cómo, si te encargaran la reforma, parte de la reforma educativa en la nación, vamos a soñar que el presidente de la República se vuelve loco y de verdad es cierto eso que nos está anunciando de la reforma educativa? Y reforma que se le acerque un genio de las lenguas clásicas, de esos que hay tantos en nuestra nación. En cada estado de la República Mexicana hay hombres sabios en estas cuestiones. Y que no le haga tanto caso así literal a Enrique Dussel. Si Enrique Dussel pues ya tuvo lo suyo, ya está viejito. Sí, un tiempo fue un gran elogiador de Europa, de la educación eurocentrista. Él siempre presumió estudiar alemán, griego, latín, hebreo, estudiar en la Sorbona. Y de momento rompe con esa tradición y encomia demasiado a los pueblos originarios. Pero para llegar a los pueblos originarios, miren, si Atenas hubiera querido hacer esta renovación de la educación en la mejor época que fue el siglo V, y se le hubiera ocurrido regresar a los pueblos originarios, tenía que llegar a Tracia también, para ver qué había allí en el campo. Entonces, y te encomendaran esta reforma en ingeniería. ¿Tendrías algún argumento para meter griego y latín para que los ingenieros tuvieran más visión? Claro, pienso que es importante. Como aquí la palabra encriptato, creo, que es encriptar, ¿no? Ocultar. En computación se ve esa palabra mucho porque cuando tú pones una contraseña, esa contraseña se encripta, ¿no? Entonces, siento que conocer el concepto te ayuda a entender todo. ¿Qué pasa? Sí, allí está ese verbo, o sea, por el lado del lenguaje, pero también la ingeniería tiene una de las disciplinas que te enseñan a pensar, ¿no? ¿Cuál es esa? Yo pienso que la lógica, quizá. Sí, la lógica, la matemática. Y la matemática un griego la entendía como aritmética y geometría. La álgebra ya es árabe, hoy la matemática, pero la matemática la entendía más amplia. O sea, el verbo manzano, de donde viene la raíz más medieval y renacentista, era un hombre que estudiaba la gramática, la lógica, la retórica. No, ya regresé. Sí, todo este trabajo. Bueno, pues podríamos comentar varias cosas de... Maestro Porfirio, ¿qué te llamó la atención de este texto de Esopo? Pues el estilo, las subordinadas que hay aquí, subordinada de genitivo absoluto, las subordinadas de participio, las subordinadas de infinitivo, que esos elementos de subordinación son
pues vamos a decir, una consecuencia y tienen una causa. Por ejemplo, aquí hay verbos terciopersonales, hay verbos de pensamiento, hay verbos que exigen estas subordinadas, y el vocabulario, como la palabra belesin, que es atractiva porque tiene la raíz de la palabra bellum, que es batalla, que es guerra, y en nuestro himno nacional está la palabra bélico, entonces es una palabra pues de la parte de la milicia. Y estudiar el griego, el latín, el náhuatl, yo me imagino así con una metáfora botánica, que el mexicano es polirrizo, no es una sola raíz, sino es polirrizo. Hay que absorber nutrientes de la raíz del griego, de la raíz latina, de la raíz náhuatl, de la raíz semítica, y pues bueno, yo creo que es más completo así este estudio si vamos tomando pues todas estas raíces. Recordar a un gran reformador que he estado siguiendo, a Vasconcelos, que él es un personaje fuerte, ¿no?, en la historia de México, y pues bueno, él también pide que estudiemos. Ahí sí le diríamos al presidente, hágale caso a José Vasconcelos y Alfonso Reyes. Sí. Estos hombres sí son retornadores de la nación. Y del lado mexicano a don Miguel León Portilla, al doctor Justino Cortés Castellanos, a don Joaquín Galarza, al padre José Luis Guerrero, que son los estudiosos de la lengua náhuatl. Ya pues iríamos buscando también los mayistas, a los especialistas. Pues nada más para reformar la educación de un pueblo originario de Puebla, de las zonas de la lengua náhuatl. Tú estás haciendo un trabajo muy interesante a raíz de algunas experiencias conmigo de mi infancia en el pueblo, ¿no? Esas palabras sí, que... unas palabras que... A ver, ¿cuáles quieres comentar? Pues hay varias, pero todas relacionadas con ontología, con la moral, con las costumbres, pues con toda la parte académica. Usted nos menciona una palabra que es el tishi. Eso tiene que ver con una costumbre del campo, el tishi. Es una palabra náhuatl que es el titishia, que es rebuscar, nuevamente donde ya se buscó, se rebusca la partícula re, que es repetitiva, buscar donde ya se hizo la cosecha. Lo que quedó de la cosecha. Lo que quedó de la cosecha. Y como en español hasta existe la palabra tishiar. Tishiar. Sí. Y la palabra ya con la duplicación titishia, eso también se ocupa para algunos animales cuando se les da de comer, donde ya están los sobrantes, ellos buscan de los sobrantes lo que puede ser alimento para ellos. Hacen también eso algunos animales. Manejaba usted también, o nos comentó usted, la palabra choquillento. Sí, porque luego nos decía la abuelita, ándale chamaco, cómete ese huevo porque ya está choquillento. Y también se utiliza cuando encontrábamos chamacas güeritas, y decían así principalmente las abuelas que siempre le andan buscando novia al nieto, no te vas a meter con esa güera choca. Sí, es un verbo náhuatl, choquilla, que es tener un olor fétido, desagradable. Y ahí está la pugna entre siempre negritos y güeros, que dicen los güeros que los negros apestan, y viceversa. Sí, y les decía tomar las palabras pero con método, porque una ocasión lo acompañó usted a su pueblo, a Santa Inés, ¿sí? Varela la Luz, y fuimos a unas carreras de motocicletas. Al Puerto Nacional, allí a las faldas del Pico de Orizaba. Y ahí me iba usted platicando de los pueblos, y mencionó usted uno del cajón, pero que ese cajón tenía un nombre... En agua, o Yamecalco el cajón, o Yamecalco. Entonces, si ya tenemos que hacer el análisis de la palabra Oyamecalco, pero también tenemos que ir al pueblo y hacer la descripción, así como dice usted, como el método fenomenológico, describimos lo que está ahí, y esa descripción vamos a ver si concuerda con la palabra. La palabra es de oyamel, el oyamel es un tipo de pino, es un ciprés, puede ser, lo manejan así. Y la palabra Cali se ha entendido como casa, pero también es polisémica. En ese pueblo, Oyamecalco el Cajón, era muy común ese árbol.
El Y cuando oyamel. iba a ser Navidad, íbamos todos los pueblos, niños de todos los pueblos, era la emoción, vamos a Oyamecalco por un oyamel para construir nuestro arbolito de Navidad, tradición que nos heredaron los norteamericanos, ¿no? Sí, y fíjense cómo entonces Oyamecalco ya es el cajón de madera. Usted lo conoce así también por el cajón. El cajón de madera es el Oyamecalco. Y pues bueno, hay muchas palabras como los chicotazos que decía usted que pues los sancionaban en su momento los abuelos o los papás, el chicotazo. Y ahí hay que entrar, yo creo que a los sabios como el doctor Cortés nos da una referencia del pecado en el mundo náhuatl representado por un jicote, que es un abejorro grande, que ahí hacen una metáfora de que el aguijón cuando se inserta es un dolor tremendo. Sí, te hace un chipote, un chipote literalmente. Sí, Y hasta se usa de metáfora, cuando un jicote un jicote. te pica, te hace un chichón. E incluso despectivamente cuando había una adolescente que se embarazaba y hasta le decían, ¿y ahora ese jicote qué? O sea, Sí, porque era ya el vientre que ya... la consecuencia del jicote. Del jicote, es decir, alguien te picó, porque Sí. mira, ya se inflamó, ¿no? Sí, pues ese es el animal que pues yo lo he relacionado con el castigo, con el látigo, que también provoca un dolor, se da un latigazo y entonces... Como son pueblos, allá son pueblos también de bovicultura. Sí. De ovicultura, ¿cómo diríamos de las cabras? Pues es que se habla en general de ovejas. Cuando decimos ovicultura no se refiere exactamente a la palabra ovejas, sino también integran, así como el corral, ¿no? Esopo también tiene un fragmento cuando habla del cerdito. Entonces, este trabajo en general pues sí nos sirve, maestro, porque así como le pregunté a Iván, si te encomendaran no tanto la reforma educativa de Puebla, en los pueblos originarios, ¿sí? Porque a veces no me gusta esa tesis de que se use solamente como estrategia demagógica, ¿sí? Porque el pueblo antes y después de Cristo siempre ha visto hacia el líder. Ahorita, por ejemplo, todo el mundo ve al gran líder, pero ojalá el gran líder vea hacia el pueblo. O sea, de verdad. Muchos que están reformando la educación ni siquiera no entienden lo que significa un pueblo. No entienden lo que significa un pueblo. Por eso yo digo que no te encomendaran la educación del país o del estado de Puebla. Al menos un fragmento. Lo puedo decir así, no despectivamente, ya aunque sea Cholula. ¿Por qué? Es decir, ante la grandeza del estado de Puebla, que es enorme, nada más para la parte oriental de Puebla, para la parte del norte de Puebla. Así que llamaran al maestro Francisco Sánchez Conde, ¿no? Él que sabe náhuatl con mucha profundidad y que no existe en la mente de los reformadores. Nació en Canoa y ha vivido 39 años en San Miguel Sinacapa. Pero además tiene una formación humanista porque también fue seminarista, compañero de Pedro Tapia Zúñiga, compañero del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa. Fíjate nada más de ese lado. El padre Mario Pérez, que se encuentra aquí en Cuautlancingo, en la zona oriente, ya sería ya el oriente, junto con Cholula, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, del estado de Puebla, pero muy cercano a la ciudad de Puebla. Un gran nahuatlato. Y entonces, incluyendo, sin excluir a los grandes nahuatlatos, pero que te dieran la oportunidad de llamar al secretario de Educación Pública. Les vamos a reformar los estudios de Cholula. ¿Por qué comenzarías, Porfirio? Pues en Cholula tiene una raíz cultural prehispánica. Esa puede ser un camino, la lengua, porque la lengua nos permite pensar la realidad, así hablando como lo hacen los filósofos.
El conocer es un modo de aproximarte a la realidad y conocer de manera rigurosa. Entonces la lengua sería una parte para ver esa raíz cholulteca. Pero yo siempre he imaginado así, o pensado más bien la raíz cholulteca, y vuelvo a insistir, así polirrisa. Porque ahí hablamos español, se habló el náhuatl, aunque dicen otras tesis, algunos maestros de náhuatl de la zona, pero pues recorriendo Cholula, San Pedro, no tiene ya comunidad nahuatlante. El que tiene una raíz pequeña es San Andrés. Pero En sería la Cholula lengua. todavía circula sangre árabe, sangre española, sangre latina, sangre griega. Sí, Sí, ¿cómo no vamos a estar llenos de eurocentrismo? Pero no podemos quitarnos ya la sangre que circula. Yo no puedo decir, oye, yo no quiero la sangre de Europa, yo quiero nada más la sangre mexicana, ¿no? ahí estaría interesante porque pues mucho náhuatl está escrito en abecedario. En grifo, pues es poco, el dibujo, el famoso tlacuiloli. Entonces sería pues propiamente, algún día le escuché una tesis que me llamó mucho la atención en una comida, si la reforma iba a ser de fachada, iba a ser de estructura o de raíz. Pensé como un arquitecto. Y para que sea de raíz está muy difícil. Hay que quitar desde el abecedario todos los conceptos y hay que empezar a construir todo desde el mundo, pues vamos a decir, cholulteca, que tiene raíz tolteca, chichimeca, olmeca, y que es lo que menos se estudia. Sí, porque si pensamos como un originario, el originario tenía la manía de decir la verdad. Y la verdad duele. La verdad duele. Si nosotros vamos a decir la verdad a la Facultad de Filosofía y Letras, te quitan la matrícula y te corren. Si vamos a decir la verdad al gobierno, pues no ves que hasta dicen que la verdad, ¿cómo dice ese dicho? Incomoda. La verdad no peca, pero incomoda. Y las persecuciones se dan en todos los partidos, en todas las naciones. Por eso tampoco puede uno ser totalmente anarquista. Un anarquismo relativo, un relativismo relativo. Y yo creo que al estudiar griego encontramos muchas respuestas que necesitamos para reformar la educación. Pero primero hay que reformarnos. Hay que comenzar un poquito con el maquillaje. Es decir, reformar la fachada de la educación. Y después ya nos vamos metiendo a la estructura. Y aunque sea poco de cada uno. Por eso el método ecléctico analógico sí te permite reformar parte de la raíz, parte de la estructura y parte de la fachada, hablando de una casa, hablando de un edificio. Quise dedicarle esta clase al maestro Alejandro Romero, que puso en mi Facebook, en mi muro, la estatua de la Atenea. Atenea es el símbolo de la sabiduría. No debemos quitar a la Atenea de México, pero también debemos integrar a los nuestros. ¿Sí? Debemos entonces reformar la educación, pero comenzando con el maestro. Comenzando con el maestro. Por eso yo digo, yo no renuncio en la Academia de Lenguas Clásicas hasta que yo no me reforme por completo. No quiero regresar todavía a mi pueblo. Allí quisiera quedar, en mi pueblo. Le digo a mi familia, entiérrenme en el panteón de Santa Inés Varela La Luz. Pero todavía no. Más o menos como el negrito de la película del gladiador. Sí, pero todavía no. Hasta feliz, ¿no? Con su carita que dice, sí, pero todavía no. Necesito hacer muchas cosas en la ciudad. Por lo mientras, échenme porras todos los poblanos que nos ven en esto. Voy al 15º Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica, a la sede de la sabiduría en nuestra nación, al Instituto de Investigaciones Filológicas. Y allí quiero plantear algunas de estas cosas, porque voy a hablar de la sinergia del método ecléctico analógico. Cómo reunimos los esfuerzos de Sopo con Lucas, con Platón, con Aristóteles, con Heródoto, con Tucídides, con Jenofonte, y los elementos que vamos viendo de la literatura náhuatl, los elementos de la matemática, de la medicina, de la arquitectura, todo lo que escucho aquí
en la Academia de Lenguas Clásicas, escucho la voz de los alumnos de arquitectura que dicen, maestro, debería haber griego en la facultad de arquitectura. O los alumnos de filosofía, debería enseñarse el griego así, maestro, como ustedes lo están enseñando aquí en la facultad de filosofía. Luego hasta le digo, bueno, pues dile al director de la facultad de filosofía, al doctor Ángel Cholocotzi, dale mi teléfono. A lo mejor a los antiguos directores ya se les olvidó. Hice talacha 20 años para que me dieran la clase de griego y latín en la facultad de filosofía y letras. Y se acabaron esos directores viejitos, vino un moderno y me quitaron, así de fácil. Bueno, pero hicimos una escuela. Ya no reclamamos que se meta griego en la universidad. Ya está una academia de lenguas clásicas, Fray Alonso de la Veracruz, con aulas muy hermosas. El alumno tiene su cela, su mensa. Aquí está, las cátedras tienen su cátedra, literalmente, su cátedra. Tenemos nuestra pizarra, tenemos hasta el busto de Fray Alonso, miren, el busto de Fray Alonso. Salve frater Alonso y a Veracruz, que ahí te saludo. Allí está Fray Alonso de la Veracruz. Ya no exigimos que se dé griego en las escuelas. Que vengan a la Academia de Lenguas Clásicas. Maestros de primaria, ¿cuántos hay? Maestros de secundaria, de arquitectura, de medicina, de derecho, de universitarios. Y yo escucho en las redes sociales cómo los maestros dicen, yo les digo a mis alumnos que estudien latín y griego, y les digo, de suerte que no te hacen caso. Porque si este alumno te hace caso estudiando griego y latín, te va a regresar preguntas en la carrera de derecho, en la carrera de filosofía, en la carrera de ingeniería, que no vas a poder resolver. Gracias a Dios que no te escuchan los alumnos. O gracias a otro, ¿no? Porque Dios no está a favor de la ignorancia. Dios está a favor siempre de la sabiduría, ¿no? ¿O cómo ves, Abraham, esto que estoy diciendo? Pues sí, maestro, dice verdades muy grandes, universales, y pues esperemos que algún día los poblanos también podamos estar preparados para grandes clases de griego, de latín, y que podamos entender esto y el humanismo. Fíjate, ya no traduje pero rápido lo hago y ya acabamos. La moraleja dice, comizos deloi, joti joya dicuntes tu seguerguetas, hipoceu colasontai. La primera oración dice, el relato enseña que los que hacen injusticias a los bienhechores, es decir, a los que trabajan, a los trabajadores del bien, colasontai, serán castigados, hipoceu, por el Dios, o por Dios, o por los dioses. Así en la nomenclatura de Sopo, serán castigados por los dioses. Y allí otra vez el chicote, con el chicote, porque con el látigo, sí, con el látigo, sí, los que se dedican a hacer la injusticia solamente. Este texto nos dio mucha enseñanza, estoy seguro que te dio ideas nuevas para la enseñanza de la filosofía, de las lenguas clásicas. Me da gusto, Mayra, que siendo una profesora tan jovencita y como hoy tanta importancia que se le da a la mujer, ojalá llamen a trabajar en el gobierno del estado de Puebla a mujeres cultas, porque una mujer culta es invaluable. Una mujer feminista, como siempre lo digo, vale 2 mujeres. Se lo escuché a una feminista, que una mujer feminista vale 2 mujeres. Le digo, tampoco. Digo, entonces una mujer culta vale muchas. Y para no decir cuántas, o sea, cuántas mujeres hay en una sola persona. O sea, el humanismo, muchos mundos. Está Grecia en este humanista, está Roma, la Edad Media, el Renacimiento, la Nueva España y el mundo prehispánico. Ya sea náhuatl, totonaco, maya, purépecha, otomí. Vean, es la visión del humanismo que nos está planteando Gabriel Méndez Plancarte. Y esa tesis de Gabriel Méndez Plancarte fue respetada por Alfonso Reyes Ochoa, este pensador que lo están usando en la Secretaría de Educación Pública como de bandera, de estandarte para decir,
Ojalá le hicieran caso a Alfonso Reyes Ochoa, porque él dice esto que estoy diciendo, ¿sí? Es más profundo que lo que dice en la cartilla moral, ¿sí? Y lo reconocieron grandes personajes de su época. Nada más que analicen estas palabras. Viaja la cultura, no se está quieta. Por 3 siglos funda sus cuarteles en Atenas. Vean lo que está diciendo. Por otros 3 en Alejandría. Madura por otros 5 en Roma. 8 reposa en Constantinopla. Y al cabo se difunde por el occidente europeo para después cruzar los mares en espera de la hora de América. Y lo que está diciendo en 1945 dice, hoy más apremiante que nunca. Si allá estábamos en la época de oro de México, ya de lo que significa México, no Nueva España, ni mundo prehispánico, sino México. Y todavía Alfonso Reyes estaba diciendo, hoy más apremiante que nunca, o sea, hoy está jodido. Imagínense don Alfonso Reyes, hoy 2019, una fecha simbólica, cuando vino un terremoto en México en 1985 a las 7 de la mañana con 19 minutos, hora en que yo despertaba y comenzaba a bostezar, prepararme para ir a la primaria, porque el niño se despertaba sin baño y así se iba a la escuela corriendo. Y era la forma de un pueblo originario, llegar y al rato a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, llegar a echarse un taco de frijoles bien paraditos, y en la comida bien sazonaditos y en la noche bien sancochaditos. O sea, que hay una película del Clavillazo, pero el Clavillazo es porque se ponía a estudiar la historia, la vida cotidiana de un pueblo. Esos grandes artistas, por eso esos grandes artistas se llevan a los artistas muy lejos que los que están ahora representando la cultura. Artistas, guionistas de novelas, de taranovelas, y no tienen la visión de lo que es un pueblo, de lo que es una ciudad, de lo que es el ser humano. Porque hace falta el conocimiento profundo del hombre, y de allí que la antropología filosófica, la ética y la axiología sea el corazón del humanismo y sea la sabiduría que se extrae, se saca el pañuelo, se extrae el conocimiento de los textos del griego antiguo. Pues muchas gracias. Yo soy Juvenal Cruz Vega, director de esta academia, y aquí les presento a algunos de mis discípulos que están estudiando con profundidad griego, latín, español, náhuatl, sánscrito, hebreo, árabe, Mayra, Abraham, Porfirio, Iván. Muchas gracias.